How tall should be horse's braband? ¿Qué altura debe tener la frente de los caballos? ¿Qué altura debe tener la frente de los caballos? Should be long enough for the horse's comfort. Debe ser lo suficientemente largo para la comodidad del caballo. Debe ser lo suficientemente largo para la comodidad del caballo. How wide should be the horse's bit? ¿Qué tan ancho debe ser el bocado de los caballos? ¿Qué tan ancho debe ser el bocado de los caballos? Must be of the proper width for the horse's mouth. Debe ser del ancho adecuado para la boca del caballo. Debe ser del ancho adecuado para la boca del caballo. What is the purpose of the bits in horses? ¿Cuál es el propósito de los bocados en los caballos? ¿Cuál es el propósito de los bocados en los caballos? The purpose of the bit is for communication and control. El propósito del bit es para comunicación y control. El propósito del bit es para comunicación y control. How wide should be the between the collar and the horse's neck? ¿Qué ancho debe tener entre el collar y el cuello del caballo? ¿Qué ancho debe tener entre el collar y el cuello del caballo? Should allow the flat of the hand to be passed. Debe permitir pasar la palma de la mano. Debe permitir pasar la palma de la mano. What happens by allowing flat of hand between collar and neck? ¿Qué sucede al permitir la palma de la mano entre el cuello y el cuello? ¿Qué sucede al permitir la palma de la mano entre el cuello y el cuello? So that there will be no pressure on the windpipe when pulling. Para que no haya presión sobre la tráquea al tirar. Para que no haya presión sobre la tráquea al tirar. What is another name for the windpipe? ¿Qué otro nombre recibe la tráquea? ¿Qué otro nombre recibe la tráquea? 1. The windpipe is called the trachea. 1. La tráquea se llama tráquea.
1. La tráquea se llama tráquea. 2. Allows air to pass from the nose to the lungs. 2. Permite que el aire pase de la nariz a los pulmones. 2. Permite que el aire pase de la nariz a los pulmones. What is other important thing to do after unharnessing the horse? ¿Qué otra cosa importante hay que hacer después? ¿Desenganchar el caballo? ¿Qué otra cosa importante hay que hacer después? ¿Desenganchar el caballo? Look closely for any signs of rubbing or chafing. Busque de cerca cualquier signo de frotamiento o rozamiento. Busque de cerca cualquier signo de frotamiento o rozamiento. What can cause sore shoulders in horses? ¿Qué puede causar dolor de hombros en los caballos? ¿Qué puede causar dolor de hombros en los caballos? Sore shoulders can cause bad behavior. Los hombros doloridos pueden causar mal comportamiento. Los hombros doloridos pueden causar mal comportamiento. How a breast collar should be fitted. ¿Cómo se debe colocar un collar de pecho? ¿Cómo se debe colocar un collar de pecho? 1. Should be fitted as high as possible. 1. Debe instalarse lo más alto posible. 1. Debe instalarse lo más alto posible. 2. Without pressing against the windpipe. 2. Sin presionar contra la tráquea. 2. Sin presionar contra la tráquea. How wide and how should a breast collar be lined? ¿Qué ancho y cómo se debe forrar un collar de pecho? ¿Qué ancho y cómo se debe forrar un collar de pecho? Should be appropriate width and suitably lined for the horse carriage. Debe tener el ancho apropiado y forrado adecuadamente para el carruaje tirado por caballos. Debe tener el ancho apropiado y forrado adecuadamente para el carruaje tirado por caballos. When a breast collar should only be used. ¿Cuándo solo se debe usar un collar de pecho? ¿Cuándo solo se debe usar un collar de pecho? 1. Should only be used when the carriage has a whiffletree. 1. Solo debe usarse cuando el vagón tiene un bifletree. 1. Solo debe usarse cuando el vagón tiene un bifletree. 2. That can move with the movement of the horse's shoulders. 2. Que pueda moverse con el movimiento de los hombros del caballo. 2.
Que pueda moverse con el movimiento de los hombros del caballo. 3. And so lessen the chances of rubbing. Tres, y así disminuir las posibilidades de rozaduras. 3. Y así disminuir las posibilidades de rozaduras. What is the main purpose of the breast collar in horses? ¿Cuál es el propósito principal del collar de pecho en los caballos? ¿Cuál es el propósito principal del collar de pecho en los caballos? To keep your saddle from sliding back off of your horse. Para evitar que la silla de montar se deslice hacia atrás del caballo. Para evitar que la silla de montar se deslice hacia atrás del caballo. What to do with a harness saddle used with a two-wheeler. ¿Qué hacer con un sillín de arnés usado con un vehículo de dos ruedas? ¿Qué hacer con un sillín de arnés usado con un vehículo de dos ruedas? 1. Should be well stuffed to prevent any direct weight. 1. Debe estar bien rellena para evitar cualquier peso directo. 1. Debe estar bien rellena para evitar cualquier peso directo. 2. On the horse's spine or withers. 2. En el lomo o la cruz del caballo. 2. En el lomo o la cruz del caballo. What happens by placing the saddle far enough on the back of horse? ¿Qué sucede al colocar la silla lo suficientemente lejos en la parte posterior del caballo? ¿Qué sucede al colocar la silla lo suficientemente lejos en la parte posterior del caballo? The horse's elbows will not be chafed by the girth or the belly band. Los codos del caballo no serán rozados por la cincha o la banda del vientre. Los codos del caballo no serán rozados por la cincha o la banda del vientre. What is girth and what does it do on a horse? ¿Qué es la circunferencia y qué hace en un caballo? ¿Qué es la circunferencia y qué hace en un caballo? 1. A band attached to a saddle, used to secure it. 1. Una banda unida a una silla de montar, utilizada para asegurarla. 1. Una banda unida a una silla de montar, utilizada para asegurarla. 2. On a horse by being fastened around its belly.
2. En un caballo atándose alrededor de su vientre. 2. En un caballo atándose alrededor de su vientre. What is an equine belly band? ¿Qué es una banda de vientre equina? ¿Qué es una banda de vientre equina? 1. Wraps around the horse's body. 1. Envuelve el cuerpo del caballo. 1. Envuelve el cuerpo del caballo. Sitting directly on the back underneath the saddle and behind the girth. Sentado directamente sobre la espalda debajo de la silla y detrás de la cincha. Sentado directamente sobre la espalda debajo de la silla y detrás de la cincha. What is the purpose of a crupper on a horse? ¿Cuál es el propósito de una grupa en un caballo? ¿Cuál es el propósito de una grupa en un caballo? To prevent the harness from slipping forward. Para evitar que el arnés se deslice hacia adelante. Para evitar que el arnés se deslice hacia adelante. How the crupper must be when in position. ¿Cómo debe estar la grupa cuando está en posición? ¿Cómo debe estar la grupa cuando está en posición? No hair must be trapped between it and the horse's tail. Ningún pelo debe quedar atrapado entre él y la cola del caballo. Ningún pelo debe quedar atrapado entre él y la cola del caballo. What is the purpose of a horse saddle pad? ¿Cuál es el propósito de una silla de montar para caballos? ¿Cuál es el propósito de una silla de montar para caballos? Helps evenly distribute the rider's weight. Ayuda a distribuir uniformemente el peso del ciclista. Ayuda a distribuir uniformemente el peso del ciclista. What is with the pads used with pair harness? ¿Qué pasa con las almohadillas utilizadas con el par de arneses? ¿Qué pasa con las almohadillas utilizadas con el par de arneses? One, have little weight to carry. 1. Tener poco peso para llevar. 1. Tener poco peso para llevar. 2, and they may be narrower and less well stuffed. 2. Y pueden ser más estrechas y menos rellenas. 2. Y pueden ser más estrechas y menos rellenas. But how the pads must be placed.
¿Pero cómo se deben colocar las almohadillas? ¿Pero cómo se deben colocar las almohadillas? But they must be placed clear of the withers. Pero deben estar separados de la cruz. Pero deben estar separados de la cruz. What is the withers and its definition in horses? ¿Qué es la cruz y su definición en los caballos? ¿Qué es la cruz y su definición en los caballos? The ridge between the shoulder bones of a horse. La cresta entre los huesos del hombro de un caballo. La cresta entre los huesos del hombro de un caballo. Where is the buttock on a horse? ¿Dónde está la nalga en un caballo? ¿Dónde está la nalga en un caballo? The furthest rear point of the horse's hind end near the dock. El punto trasero más lejano de la parte trasera del caballo cerca. El punto trasero más lejano de la parte trasera del caballo cerca. El puerto. What is throat lash on a horse? ¿Qué es el latigazo en la garganta de un caballo? ¿Qué es el latigazo en la garganta de un caballo? A strap of a bridle or halter passing under a horse's throat. Una correa de una brida o cabestro que pasa por debajo de la garganta de un caballo. Una correa de una brida o cabestro que pasa por debajo de la garganta de un caballo. Where the breeching should lie about halfway between ¿Dónde la recámara debe estar a mitad de camino entre? ¿Dónde la recámara debe estar a mitad de camino entre? the point of the buttock and the hocks or a little higher. The point of the buttock and the hocks or a little higher. La punta de la nalga y los corvejones o un poco más arriba. La punta de la nalga y los corvejones o un poco más arriba.
In which shape the breeching should be placed on the horse. ¿En qué forma se debe colocar la recámara en el caballo? ¿En qué forma se debe colocar la recámara en el caballo? 1. It should lie horizontal and loose enough. 1. Debe quedar horizontal y lo suficientemente suelto. 1. Debe quedar horizontal y lo suficientemente suelto. 2. To allow the width of the hand between it. 2. Para permitir el ancho de la mano entre ella. 2. Para permitir el ancho de la mano entre ella. 3. And the horse's thigh when the traces are tight. 3. Y el muslo del caballo cuando las huellas están apretadas. 3. Y el muslo del caballo cuando las huellas están apretadas. Where located the hock joints of your horse? ¿Dónde se encuentran las articulaciones de los corvejones de tu caballo? ¿Dónde se encuentran las articulaciones de los corvejones de tu caballo? Located on the hind legs just above the cannon bones. Ubicado en las patas traseras justo encima de los huesos del cañón. Ubicado en las patas traseras justo encima de los huesos del cañón. What is the purpose of the thigh on a horse? ¿Cuál es el propósito del muslo en un caballo? ¿Cuál es el propósito del muslo en un caballo? Allowing you to sit to the horse over a larger area in the saddle. Permitiéndole sentarse al caballo sobre un área más grande en la silla. Permitiéndole sentarse al caballo sobre un área más grande en la silla. How the shaft tugs should be adjusted to. ¿Cómo deben ajustarse los remolcadores de ejes? ¿Cómo deben ajustarse los remolcadores de ejes? To bring the shafts to the proper height. Para llevar los ejes a la altura adecuada. Para llevar los ejes a la altura adecuada. What the height of the tugs can be used to adjust to. ¿A qué se puede ajustar la altura de los remolcadores? ¿A qué se puede ajustar la altura de los remolcadores? To the balance of a two-wheeled cart. Al equilibrio de un carro de dos ruedas. Al equilibrio de un carro de dos ruedas.
What the length of the traces should allow the pole pieces to make. ¿Cuál debe ser la longitud de las huellas que permitan hacer las piezas polares? ¿Cuál debe ser la longitud de las huellas que permitan hacer las piezas polares? To make an angle of between 40 degrees and 45 degrees with the pole. Para formar un ángulo de entre 40 grados y 45 grados con la pértiga. Para formar un ángulo de entre 40 grados y 45 grados con la pértiga. Only who should attempt to hitch. ¿Solo quien debe intentar enganchar? ¿Solo quien debe intentar enganchar? Only a very experienced horseman. Solo un jinete muy experimentado. Solo un jinete muy experimentado. With who a driver with a pair should always be accompanied. ¿Con quién debe ir siempre acompañado un conductor con un par? ¿Con quién debe ir siempre acompañado un conductor con un par? By an experienced groom or helper. Por un mozo o ayudante experimentado. Por un mozo o ayudante experimentado. How many helpers are necessary with 4 horses? ¿Cuántos ayudantes son necesarios con 4 caballos? ¿Cuántos ayudantes son necesarios con 4 caballos? 2 helpers are necessary. Son necesarios 2 ayudantes. Son necesarios 2 ayudantes. What you should take whenever you go out driving. ¿Qué debes llevar siempre que salgas a conducir? ¿Qué debes llevar siempre que salgas a conducir? Some spare equipment with you. Algunos equipos de repuesto con usted. Algunos equipos de repuesto con usted. What to do in case a pole piece breaks or the neck yoke comes off the pole end. ¿Qué hacer en caso de que se rompa una pieza del poste o el yugo del cuello se salga del extremo del poste? ¿Qué hacer en caso de que se rompa una pieza del poste o el yugo del cuello se salga del extremo del poste? 1. Stay calm. First apply the brakes before pulling back on the reins. Uno. Mantén la calma, primero aplique los frenos antes de tirar hacia atrás de las riendas. 1. Mantén la calma, primero aplique los frenos antes de tirar hacia atrás de las riendas. 2. Then by voice and easy reining bring the horses quietly to a stop. 2. Luego, con la voz y las riendas suaves, detenga los caballos en silencio.
2. Luego, con la voz y las riendas suaves, detenga los caballos en silencio. What is a neck yoke? ¿Qué es un yugo de cuello? ¿Qué es un yugo de cuello? A bar suspended from the collars of the harnesses. Una barra suspendida de los collares de los arneses. Una barra suspendida de los collares de los arneses. What is pole and horses? ¿Qué es el polo en los caballos? ¿Qué es el polo en los caballos? A horse harnessed alongside the shaft, pole, of a vehicle. Un caballo enganchado junto al eje, poste, de un vehículo. Un caballo enganchado junto al eje, poste, de un vehículo. What to do when your horse balks when going up a hill. ¿Qué hacer cuando tu caballo se resiste al subir una colina? ¿Qué hacer cuando tu caballo se resiste al subir una colina? 1. Apply the brakes and have your assistant. 1. Aplica los frenos y haz que tu asistente. 1. Aplica los frenos y haz que tu asistente. Place a block of wood behind the rear wheel. 'Coloque un bloque de madera detrás de la rueda trasera'. Coloque un bloque de madera detrás de la rueda trasera. What is cannon and horses and in which part is it located between? ¿Qué es el cañón en los caballos y en qué parte se ubica? ¿Qué es el cañón en los caballos y en qué parte se ubica? The area on the horse between the hock and the fetlock. El área del caballo entre el corvejón y el menudillo. El área del caballo entre el corvejón y el menudillo. What is a crest on a horse? ¿Qué es una cresta en un caballo? ¿Qué es una cresta en un caballo? The ridge or upper surface of the neck from which the main ear ox.
La cresta o superficie superior del cuello de donde la melena estalla. La cresta o superficie superior del cuello de donde la melena estalla. What is a flank on a horse? ¿Qué es un flanco en un caballo? ¿Qué es un flanco en un caballo? The area on the side of a horse between the ribs and the hip. El área en el costado de un caballo entre las costillas y la cadera. El área en el costado de un caballo entre las costillas y la cadera. What is the pastern in a horse? ¿Qué es la cuartilla en un caballo? ¿Qué es la cuartilla en un caballo? The area between the hoof and the fetlock joint. El área entre el casco y la articulación del menudillo. El área entre el casco y la articulación del menudillo. Where the horse's coronet located? ¿Dónde se encuentra la corona de los caballos? ¿Dónde se encuentra la corona de los caballos? The upper, almost circular limit of the hoof capsule. El límite superior, casi circular, de la cápsula del casco. El límite superior, casi circular, de la cápsula del casco. What is croup in horses and where it is located? ¿Qué es el croup en los caballos y dónde se encuentra? ¿Qué es el croup en los caballos y dónde se encuentra? Top line of the horse's hind quarters beginning at the hip. Línea superior de los cuartos traseros del caballo a partir de la cadera. Línea superior de los cuartos traseros del caballo a partir de la cadera. What are the first 5 of most common causes of accidents and ways to avoid them? ¿Cuáles son las primeras 5 causas más comunes de accidentes y formas de evitarlos? ¿Cuáles son las primeras 5 causas más comunes de accidentes y formas de evitarlos? 1. A lack of ability on the part of the driver.
1. Falta de habilidad por parte del conductor. 1. Falta de habilidad por parte del conductor. 2. Carelessness and overconfidence of the driver. 2. Descuido y exceso de confianza del conductor. 2. Descuido y exceso de confianza del conductor. 3. The driver's lack of understanding of horses, or lack of horse sense. 3. La falta de comprensión de los caballos por parte del conductor, o la falta de sentido del caballo. 3. La falta de comprensión de los caballos por parte del conductor, o la falta de sentido del caballo. 4. Inadequate or improper training of the horse and horses. 4. Adiestramiento inadecuado o inadecuado del caballo y los caballos. 4. Adiestramiento inadecuado o inadecuado del caballo y los caballos. 5. The unsuitability as to size or temperament of the horse. 5. La inadecuación en cuanto a tamaño o temperamento de el caballo. 5. La inadecuación en cuanto a tamaño o temperamento de el caballo. What are the second 5 of most common causes of accidents and ways to avoid them? ¿Cuáles son las 5 causas más comunes de accidentes y formas de evitarlos? ¿Cuáles son las 5 causas más comunes de accidentes y formas de evitarlos? 6. Failure of equipment. 6. Avería del equipo. 6. Avería del equipo. 7. Poor fitting of the harness. 7. Mal ajuste del arnés. 7. Mal ajuste del arnés. 8. Lack of skilled assistance. 8. Falta de asistencia calificada. 8. Falta de asistencia calificada. 9. Disturbance of the horses from outside causes. 9. Perturbación de los caballos por causas ajenas. 9. Perturbación de los caballos por causas ajenas. 10. Failure of the driver to anticipate and plan for emergencies. 10. Incapacidad del conductor para anticipar y planificar emergencias. 10. Incapacidad del conductor para anticipar y planificar emergencias. Which is the small vital parts of a harness safety? ¿Cuáles son las pequeñas partes vitales de un arnés de seguridad? ¿Cuáles son las pequeñas partes vitales de un arnés de seguridad? 1. The bit billets of reins.
1. Los tochos de las riendas. 1. Los tochos de las riendas. 2. The hame straps that secure the hames to the collar. 2. Las correas del lame que sujetan el ames al collar. 2. Las correas del lame que sujetan el ames al collar. 3. Breeching straps in most parts of the bridle. 3. Correas de cierre y la mayor parte de la brida. 3. Correas de cierre y la mayor parte de la brida. For what the bridle should be adjusted to. ¿A qué se debe ajustar la brida? ¿A qué se debe ajustar la brida? 1. So that the eyes are positioned in the middle of the winkers. 1. Para que los ojos queden posicionados en medio de los guiños. 1. Para que los ojos queden posicionados en medio de los guiños. 2. And the latter do not rub against the horse's eyes. 2. Y estos últimos no rozan los ojos del caballo. 2. Y estos últimos no rozan los ojos del caballo.